nos disponemos al mensaje de hoy con esta oración que nos lleva a la palabra. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Pues les traigo un caso esta mañana. El caso es usted. Supongamos que usted está preso y que a usted lo tienen en el corredor de la muerte, que a usted lo han sentenciado no a cadena perpetua, lo han sentenciado a muerte. Piensa en eso, por favor. Usted ha sido sentenciado a muerte. Y hay 5 maneras en cómo se lleva a cabo la pena capital acá en Estados Unidos. Una de ellas es la cámara de gas. Otra es la silla eléctrica. Otra es el ahorcamiento. Otra es la inyección letal. Y también la otra es el fusilamiento. 5, aunque algunas ya no están tan usables, pero otras sí. Yo le pregunto, de todas estas, si el juez a usted le dijera cuál quiere, ¿con cuál se queda? ¿Cuál prefiere? Quizás usted está pensando, bueno, yo querría la que menos pudiera causarme dolor. Yo quiero aquella que a mí de un solo me mate y ya acabemos esto, ¿no? Es que sentir que a uno le traspasa todo el cuerpo y el sistema nervioso, corriente eléctrica y que lo reviente por dentro, no, eso no. Mejor de un solo disparo y ya, acá termina el asunto. Entonces, también le pregunto, y en ese último día en que usted sabe que es su último día, en que va a morir, ¿qué preferiría comer por última vez? En las prisiones se acostumbra de que la persona que va a la muerte le conceden su plato favorito, por muy delicatessen que sea. Si a usted se le antoja caviar, se lo traen. Si prefiere langosta, a la termidor se la sirven. ¿Qué pediría usted? Entonces también le pregunto, ¿cuáles también serían sus últimas palabras? ¿Cuáles serían? Piénselo. ¿Cuáles serían sus últimas palabras en ese último día de su vida? Fíjense que allá el Servicio de Justicia Criminal en Texas tiene un archivo digital de todos aquellos que han sido sentenciados a muerte, y que un sitio web hace un traslape de las últimas palabras de esos reos que han pasado por la pena capital. Y al cruzarlas, entonces se encuentran que hay una palabra que se repite en todos estos. Y es una palabra interesante porque la palabra más común es la palabra amor. De las últimas palabras que estos son capaces de decir, todas tienen que ver en su gran mayoría con la palabra amor, de expresar ternura. Ellos, les traigo acá algunas de las expresiones de estos que han ido a la muerte. En la mayoría de los casos se dirige a los miembros de la familia, esta palabra amor. Se dirige a los miembros de la familia que están presentes ahí en la ejecución, detrás del vidrio ese, de esa ventana, viéndolo, que va a morir ese familiar. Y también se usa para expresar sentimientos hacia las familias de las víctimas. ¡Wow! Y entonces estos expresan sentimientos hacia los abogados también, el tribunal que los ha sentenciado, e incluso al personal de la prisión. Qué interesante, ¿no? Todo lo que se expresan en esas últimas palabras. Y aquí hay algunos ejemplos, se los leo. Uno dijo, estas fueron sus últimas palabras: los amo, los amo, los amo, los amo, los amo. Cuídense todos. Otro dijo, lo digo con amor, lo siento, digo esto por mi familia, con amor y con Dios. Los amo. A la familia de mi jefe, los amo. Todo lo que tengo es amor. Otro más dijo, así, en sus palabras, comenzaré diciendo que los amo a todos. Y uno más,
Dijo también, quiero decirles a ustedes que están allí, tengo un amor en mi corazón por todos. Amor y más amor al final de la vida. Es que hasta el último día de la vida, aquel que va a morir quiere expresar algo, quiere decir algo. De alguna manera quiere redimirse. De alguna forma, aunque sea con palabras, quiere redimirse, expresando palabras de sentimientos. Y sí, es por esa necesidad que tenemos de irnos. Y de irnos bien, de irnos en paz, de irnos tranquilos, cruzar la puerta de la muerte, ¿no? Aunque sea con palabras, queremos redimirnos. Y saben que el texto del día de hoy, yo le pregunto a usted, ¿cuáles serían sus palabras? El texto del día de hoy nos invita a que veamos a este hombre que estamos a punto de terminar en nuestra narrativa. Ya saben de quién, Abimelec. Y este hombre va a ser el último día de su vida. Pero las palabras de él, interesante, que lo que menos vamos a encontrar en Abimelec son palabras de amor. Lo que menos vamos a ver de él son palabras de arrepentimiento. Lo que menos vamos a ver de él son palabras de remordimiento. No, las últimas palabras de Abimelec tienen que ver con lo que está lleno su corazón allá adentro. Y en el pasaje de hoy vamos a ver precisamente eso. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de este hombre desalmado? Ya hemos visto en el pasaje anterior que Abimelec ha arremetido contra la ciudad de Siquem. Y estos, ahí todos de la ciudad de Siquem han sido asesinados. También él ha barrido con la ciudad entera, la ha sembrado de sal. Y eso significa cuánto odio este hombre le tenía a esa ciudad al punto de que quedara inservible, infértil. Y que también esa ciudad quedara bajo las ruinas, los escombros, y sentirse de esa manera satisfecho. Y este hombre también ya ha demostrado el miedo que le deben de tener. Ya ha demostrado durante todo un día las últimas 24 horas de terror que ha sufrido la ciudad de Siquem. Pero no se conforma. Él va a continuar. Y la ruta también de sus brasas encendidas, convertidas en fuego y atizadas también por el fuego del viento de su venganza, continúa con esa ruta de maldad. Y mis hermanos, él va a asestar otro golpe más, otro golpe maligno. Pero lo que él no toma en cuenta hasta este momento de ese auge y de esa fiereza que lleva es que va a ser su último día. Y vaya cómo es que termina la historia de este hombre con esas últimas palabras. ¿Quiere verla conmigo? Vamos ahí al capítulo 9 de Jueces, versos del 50 al 55. Un tipo que en todo el capítulo, óigalo, luce como un intocable. Parece que nadie lo puede detener. Parece que paso que da es paso también que los demás deben de temer, porque este hombre se ha vuelto un tipo imparable, un tipo intocable. Pero va a haber un momento así de inflexión. Va a haber un punto así drástico, un cambio que se va a volver inesperado, porque, hermanos, el resultado de su odio manifestado en venganza a él lo va a cegar y va a perder de vista aquellas cosas que deberían de ser por sentido común. Y a un hombre malo, fíjense, aún un hombre malo como este nos va a enseñar algo bueno. Y usted pensará, bueno, ¿y cómo es eso? Claro que sí, un hombre tan malo como vía el contraste nos va a enseñar algo bueno. Vaya conmigo entonces al capítulo 9, por eso el título que yo le puse al mensaje el día de hoy. Este pasaje nos sugiere que va a terminar siendo un intocable con el cráneo roto. Un intocable con el cráneo roto. Capítulo 9, versos del 50 al 53. Vamos a ver qué encontramos para que nos quede algo. Sí, para que nos quede algo con que hoy nosotros podamos sentir que nuestra vida espiritual tiene algún atisbo de algo nuevo. Verso 50 dice así. Dígame que ya hojeó su Biblia, que ya la abrió y que juntos también vamos a leerlo ahí en el versículo 50. ¿Me dice amén a eso?
juntos. Dice así: después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Quedémonos ahí. ¿Qué principio es que nosotros podemos sacar acá, hermanos? ¿Qué es lo que usted puede anotar ahí en su guía? Y allí en ese pasaje que hemos leído, el primer principio que se nos ofrece en la narrativa el día de hoy es este: las hazañas de maldad subestiman la oposición que otros pueden darnos. Las hazañas de maldad de lo llevan a él a subestimar a aquellos que se le oponen. Qué interesante, porque en el flujo del contexto, ¿no? Tebes va a ser la siguiente ciudad cercana a Siquem. Este hombre ya ha demostrado lo temible que es. Y los de Tebes tenían claro que sí, oíganlo, que si había hecho eso a Siquem, que era una ciudad más grande, y que esta Tebes, que era una ciudad más pequeña, Tebes era una ciudad dependiente de Siquem. Entonces estos dicen, ¿no? Si fue capaz de hacerle eso a Siquem, ¿qué no sería capaz de hacernos a nosotros? Y no solamente eso, porque también en la mente de un hombre malvado está el que sus credenciales le apuntan, le llevan, le convencen. Las estadísticas de su maldad le dicen que si tuvo éxito anteriormente con ciudades más complicadas, esta va a ser de unas cuantas horas. ¿Sí? Esto va a ser de unas cuantas horas. Y efectivamente este hombre no se va a tomar todo el día para pasar ahí combatiendo con Tebes, como lo hizo el día anterior con Siquem, que dice que pasó todo el día combatiéndola. No, esto es unas cuantas horas. Y efectivamente así es como pudo él asumir su antecedente de maldad llevado en una ciudad anterior. Las estadísticas entonces lo favorecen. Va con todo y todo apunta que sí, efectivamente vamos a por la victoria. Pero mis hermanos, hay algo que se nos olvida con el odio. Hay algo que se nos olvida con ese deseo de venganza, con esa lumbre allá, pero bien prendida en nuestro interior, ¿no? Se nos olvida pensar. A veces se nos escapan las cosas más obvias. A veces cometemos los errores más básicos y por cometer los errores más básicos, entonces nos espera la desgracia. Así que muchas veces ni siquiera se trata de discernimiento profundo, de cosas complicadas, no, de cosas sencillas, de cosas simples. Muchas veces nos olvidamos de lo básico. Y esto se parece mucho, ¿sabe? Se parece lo que estamos aquí leyendo o lo que hemos leído ya, se parece mucho a la vieja historia aquella que escribió Homero. Me recuerdo que una de las obras literarias que yo leí en mi bachillerato fue la Ilíada de Homero. Ustedes saben, ¿no? La Ilíada o ¿cuál es el otro? La Odisea. Ya de que se cuentan de las historias griegas aquellas, ¿no? Y que Hollywood ha presentado su propia versión de Troy. Y que Aquiles, su mamá, dice, me acuerdo muy bien porque me encantó leerla en aquel tiempo, imagínense, ni les voy a decir hace cuántos años. Solo les digo que me gradué de bachiller en el 84, ahí se los dejo. Pero si hay una obra que yo disfruté durante la clase de literatura fue leer la Ilíada. Y ahí cuenta que la mamá de Aquiles dice que lo bañó a él allí en un río que daba ciertos poderes y que entonces que al bañar al niño ahí, iba a ser inmortal. Pero a la mamá se le olvidó bañarlo todo porque solo quedó una parte de él sin bañarlo, que fue su talón. Y desde entonces, desde Homero, desde el griego clásico, se conoce hasta el día de hoy como el famoso talón de Aquiles, ¿no es cierto? Y que cuando combate allá
con Héctor el Príamo. Entonces dice allá una de la versión de la Ilíada que una de las diosas griegas le susurró a Paris al oído, apúntale al talón. Y viene este desde el muro, ¿no? Y que toma la flecha y con todas sus ganas le estira y le apunta y exactamente le cae en el talón. Y la versión que yo leí de la Ilíada dice que este cae y se rompió la cabeza golpeándose allí en una piedra. Otra versión de la Ilíada dice que no, que una vez que lo apunta y le da en el talón, entonces dice que Paris le remata con una flecha más en el pecho y lo mata. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Mis hermanos, porque ciertamente hay un Abimelech que tiene un talón de Aquiles. Tiene una parte vulnerable. Y que también no es raro que todos tengamos un talón de Aquiles. Se lo recuerdo, todos tenemos un talón de Aquiles. ¿Ya? Esa parte que nos hace vulnerable y que nos expone y que nosotros perdemos de vista, decíamos, lo más básico, lo más corriente, y entonces podemos venir a una gran tragedia. Abimelech llegó, dice el pasaje ahí, de que este va impetuoso, directo a una victoria, según él. Llegó con la presunción de sus antecedentes de haber derrotado a toda una ciudad y someterla y destruirla. Ahora va a por más. Y esta ciudad más pequeña va a marcar un punto bien drástico. Al punto de que este hombre ahí va a ser también su último día. Entonces dice que la sitia, su estrategia, como lo hizo en la ciudad anterior, sitia la ciudad, la rodea. Y sitiar significaba en el contexto de guerra el que nadie entraba y nadie salía, ¿ya? Sitiarla significaba rodearla. Y podría pasar así 30 días, 3 meses, el tiempo que sea necesario, hasta que esa gente fuera y gastara todos sus recursos, sitiarla, ¿ya? Y entonces este entraba y remataba y vencía y todo eso. Pero no, esto fue de pocas horas. Era tanta su ansia de venganza y de odio que este se le olvidó que era mortal. Se le olvidó que era tan común y corriente como todos. Así es que como la estrategia anterior dice que trae madera y que llega a las puertas de la torre y que pone allí lo suficiente como para prenderle fuego. Y entonces dice que se acerca tanto que desde el muro, dice ahí en el versículo 53, mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de él y se lo rompió así. Miren, esta piedra de molino es como que si usted estuviera viendo una dona. Las había de diferentes tamaños, había de tamaño industrial, de esas que todavía hay vestigios ahí en la tierra de Palestina, ¿no? Donde son como 2 donas de cemento así, que, con un hueco, una encima de la otra, y donde se metía el grano y así se trituraba. Y a veces entre varios tener que rodearla para empujarla y romper el grano. Habían otros más domésticas. Haga de caso que era su licuadora de este tiempo, pues de manera casera. Y esta mujer, en alguna manera se le ocurrió, bueno, de algo me puede servir. Y entonces toma un pedazo de... Yo dije, voy a cerrar los ojos y a quien le caiga, ¿no? Miren, hermanos, de alguna manera esta mujer se le pensó, ¿no? Agarrar lo primero que había. Y de algo le podía servir. Y desde el muro, por muy, 3 metros que hayan acá, 4, 5, dejarme caer a mí un ladrillo de estos en mi cabeza, segura fractura, ¿no? Como mínimo. Si es que no me cae en alguna parte donde me deja muerto de un solo, o moribundo. Pero se lo traigo para que usted piense de la altura de la torre donde esta mujer estaba. Y mucha gente ahí, los de la ciudad, le deja caer un tetunte, le deja caer una pieza de esa rueda de molino y le rompe el cráneo a este. Miren que este tetunte, en buen lenguaje,
en buen lenguaje salvadoreño, es un pedazo de ripio, por decirlo así. Ya, un pedazo de ripio. Miren, hermanos, aquí hay dos errores, ¿sí? Hay dos errores de parte de Abimelech. El primero es que él, su deseo de venganza y su odio, lo lleva a él a presumir, oiga, lo lleva a él a presumir que puede subestimar a su enemigo. A subestimarlo tanto y a tener tanta autoconfianza en él que podría parecer solamente una cuestión de horas. Primer error, subestimar a alguien que no me puede oponerse, que no se me puede oponer. Y el segundo error de Abimelech es esa estrategia de guerra. ¿A quién se le ocurre acercarse al muro? ¿Ya? ¿A quién se le ocurre? Y este hombre va a pasar a la historia, aunque no le hubiera gustado. Porque de hecho van a pasar varios siglos y es David y es su general Joab. Y estamos hablando de guerreros verdaderos. Estamos hablando de guerreros que toda su vida fueron guerreros. David fue un guerrero. Sí, era el chiquillo aquel que cuidaba ovejas. Era aquel que tocaba la lira. Era aquel que sabía cantar, que podía hacer poemas, escribir salmos. Pero también era un guerrero. David fue el que fundó el ejército de Israel. David fue el rey que iba a pelear las guerras. David le enseñaba a sus soldados cómo se peleaba. Oigan, David era un hombre que cualquiera que se oponía a él, oiga, lo mataban, sí, pero mataba a otros 8 él, así, hombre a hombre. David era un hombre guerrero, profesional. Y vaya, tenía un general igual que él, Joab. Y es interesante que los siglos transcurren y hacen precisamente alusión a esto. Joab, allá cuando David en su trama aquella de su pecado y que manda a decirle con una carta por el mismo Urías a Joab, a este ponlo al frente de la batalla, y efectivamente Joab lo pone allá. David en el contexto aquel es para cubrir su pecado, para que éste muera, y efectivamente así fue. Joab lo pone al frente. Y entonces cuando muere le manda un mensajero Joab a David y le dice: dile esto a David. Y si él se empieza a enojar, claro que sí, un guerrero mandándole un mensaje a otro guerrero, lo que sabe lo que es la guerra, lo que sabe que es por sentido común, que un guerrero no tiene que acercarse al muro. Y dile, pues que cuando se empiece a enojar, que de seguro va a decir: ¿y por qué se acercaron al muro tanto? Es que cuando te acercas al muro, quedas a distancia de las flechas. Es que cuando te acercas al muro, así los que están arriba te pueden tirar aceite hirviendo y después te prenden fuego allá abajo. Es que los que están en el muro, si te acercas, te van a tirar piedras y vas a terminar con el cráneo quebrado. Es que acaso, dice allá, es que acaso no se acuerdan de Abimelech. ¿Cómo es que aquel se acercó tanto al muro que una mujer, y todo el detalle que se explica aquí, tal cual lo va a citar Joab cuando manda al mensajero? Subestimar al enemigo, hermanos, es peligroso. Subestimarlo es tan peligroso. Y también acercarnos al muro puede ser muy peligroso. Y saben que esto me trae de nuevo a colación lo que hemos dicho hace un momento. Todos tenemos nuestras áreas vulnerables de nuestro carácter. Muchas veces podemos presumir de que alguna cosa no me puede hacer daño. Nos podemos considerar con exceso de confianza. Y en el contexto acá, así, ubicándonos en el pasaje, estamos hablando de un hombre sin Dios. Y usted podrá decirme: pues sí, pero eso es natural, que a un hombre sin Dios le vaya mal. Sí, puede tener razón. Pero lo peor para mí es que un hijo de Dios que dice conocer a Dios, que se dice ser hijo de Dios, camine lejos de él y que piense que le va a ir bien. ¿Se da cuenta de lo ilógico que somos? A veces hasta tratamos de justificar y defender cosas indefendibles. A veces tratamos de coquetear con el pecado y caminar y arriesgarnos y acercarnos a ese muro que nos va de repente a caer algo. Quedamos a expensas de cualquier proyectil que venga por ahí. Mire, una piedrita, por pequeña que sea, le puede provocar a usted una fractura. ¿Ya? Y entonces aquí venimos a una
aplicación de lo que está pasando acá con Abimelech. El tipo está allí y le cae ese pedazo de, esa pieza de la rueda de molino. No lo deje inconsciente, todavía el hombre está consciente. Pero entonces podemos sacar una aplicación, y la aplicación es, hermano, que muchas veces nosotros podemos tener exceso de confianza. Exceso de confianza, porque de eso se trata, exceso de confianza. Yo confío más en mí mismo cuando me alejo de Dios. Y pensar que yo me las puedo todas estando lejos de Dios es una mentira que nos gusta creer. Y entonces, ¿cuál es el ánimo que debemos de tener acá como iglesia? Puede que no guste, créanme, yo he estado sentado donde he oído algo así y no me ha gustado. No me ha gustado porque yo me creo que puedo forcejear con el pecado y que puedo vencer el pecado, y no es cierto. Puedo pensar que yo puedo salir bien librado de esto, y como sea, entonces voy a hacer mis mejores jugadas para salir bien. No es cierto. Venimos, hermano, y la aplicación, vaya si no tiene así una flecha directa a nuestro talón de Aquiles, ¿no? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Y nuestro talón de Aquiles en esto nos demuestra que somos vulnerables y que lejos de Dios nos vamos a volver aún más vulnerables. Podemos presumir con exceso de confianza y podemos llegar a pensar que podemos controlar situaciones y que nos podemos acercar al muro de la tentación en cualquiera de sus manifestaciones y pensamos que podemos vencerla. Entonces, la aplicación tiene que ver con aspectos bien prácticos. Por ejemplo, cuando nos volvemos intocables como Abimelech, fíjese, este se creía un intocable, que nadie lo podía parar, que podía ir y hacer cuanto quisiera. Y aquí sacó algo yo: cuando nos volvemos intocables como él, nos volvemos inministrables. Cuando nos volvemos intocables, hermanos, en nuestra vida espiritual, no admitimos que nadie nos amoneste. No admitimos que alguien nos exhorte. No admitimos que alguien nos anime en la vida espiritual. No admitimos que alguien con amor se nos acerque y que nos haga ver el camino de la luz donde el Señor quiere que caminemos. Nos molesta que alguien nos venga a decir: ¿sabes qué? Tenés que reforzar algún área en tu vida. No, eso ya no nos gusta. A mí me gusta llegar a la iglesia, sentarme, oír, cantar, pero no me gusta que alguien me venga a decir que yo tengo algo a lo cual prestarle atención. Y saben, hermanos, todos vamos a ir por la vida cristiana con personas con un amor y con un corazón genuino a quien le importamos, que nos quiere llevar y recordar que hay un propósito eterno que tenemos en Cristo. Esa persona que nos anima y nos insiste y nos lleva y nos recuerda. Necesitamos ser moldeables. Pero cuando nos volvemos intocables, nos volvemos inministrables. Sí, lo segundo que yo encuentro es que cuando nos movemos en independencia de Dios, entonces también es como caer en un pantano de arena. Yo nunca he caído en un pantano de arena movediza, literalmente. Yo creo que tampoco usted. Pero es algo aterrador hasta donde yo lo logro entender de cuando ocurre. Digo, es que el pantano de arena movediza nos vuelve completamente vulnerables, porque cada movimiento en el intento de salir de él nos vamos hundiendo más. ¿Se da cuenta? Y caminar en independencia de Dios es como estarme moviendo en la nada, pero hundiéndome al mismo tiempo, queriendo salir bajo mis propios esfuerzos, y no se puede. Es que el pasaje es rico. Es como estar llenando entonces nuestros sentidos, ya para ir llevándonos a algo más práctico. ¿Con qué estamos llenando nuestros sentidos? ¿Con qué nuestros sentidos se están acercando al muro? ¿Con qué nuestro carácter está a punto de ser apedreado desde arriba? ¿En qué nuestro carácter está expuesto a ser vulnerable? Y entonces yo le pregunto, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? O también,
que estamos viendo. O también, ¿qué estamos haciendo? ¿Y sabe qué es una falsa madurez? La falsa madurez comprobada es esa idea de que yo puedo hacer esto, me puedo tomar la libertad de hacer esto y no es ningún problema. Tengo la suficiente madurez para que esto no me afecte, aun cuando lo haga. Es esa falsa madurez que muchas veces nos hace creer que podemos gustar algo nocivo, letal, que condiciona nuestra disposición a Dios. Y sabe, el hacer algo malo, por ejemplo, no nos priva de venir a la iglesia el día domingo. Podemos hacer algo malo durante la semana y venir y estar acá. Pero hay algo que no queda escondido. Y lo que no se puede disimular es que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se contrista. Es que, mis hermanos, tener buena conciencia, dice Pablo. Conciencia limpia, dice él, ¿no? Y saben, venir esta mañana acá y decirle: Señor, llévame a ese púlpito con tu pureza. Señor, cualquier pecado Señor, así que ya, llévame a ese púlpito como a ti te gusta. Porque podemos fingir, pero hay algo que no se finge, y es que el Espíritu Santo se contrista. Y estas situaciones nos ponen entonces, hermanos, a que seamos conscientes de esa parte vulnerable que podemos tener en nuestro carácter, sensitivos a algo que nos puede dañar. Y este hombre se acercó tanto al muro, pero se acercó tanto al muro que perdió un elemento básico de la guerra: no te acerques al muro. Así que yo les digo, de acuerdo al pasaje que esta mañana nos ocupa, ¿a qué te estás acercando, mi hermano? ¿A qué te estás acercando? Y el Señor te dice: no te acerques al muro, no te acerques al muro. De lo contrario va a haber algo que te va a romper el cráneo. Y sabe, lo interesante es que el pasaje nos describe esto, la muerte de este hombre, no como una muerte súbita. Hay algo más que el texto nos va a decir en los versículos 54 y 55. Porque este hombre, vaya, fíjese que hubiera caído ese ladrillazo en su cabeza y matarlo de una vez, pero no, queda moribundo. Y hay algo más ahí en el pasaje que necesitamos ver. Versículos 54 y 55 dice: entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. ¿Cuál es el principio, hermanos? El principio es este: la maldad te acerca cada vez más a tu propia ruina. La maldad, llámele pecado, llámele por nombre, cual sea. Eso que me acerca al muro, llámele con el nombre que merece, ¿sí? Y aquí la maldad de llega a tal punto que encontramos las últimas palabras que él dice. Note que no hay ningún asomo de arrepentimiento, ni siquiera de remordimiento, ni siquiera alguna palabra de ternura con que se le recuerde. No, sigue pensando en su narcisismo puro, sigue pensando en su persona, en su ego. Mátame, le pide allí al escudero que saque su espada y que lo atraviese, porque no quiero que se diga de mí que una mujer me mató. ¿Se puede imaginar usted? Él tuvo el tiempo para ver desde el muro que una mujer le aventó aquello. Él tuvo conciencia de que quien hizo aquello fue una mujer, al punto de que: saca tu espada y mátame, por favor. No quiero que se diga de mí que una mujer me mató. Y vaya, así va a quedar registrado por el resto de los restos del siglo. ¿Ya? Pero es cierto, la maldad te acerca cada vez más a tu propia ruina. Y fíjese, hermano, que no solamente lo expone al peligro, la maldad, sino también que le muestra que no es tan intocable como él presumía. Le muestra también que es tan mortal como cualquier otro.
tan débil, tan vulnerable. Y lo interesante es que con esa caída de esa roca, este hombre tiene una muerte sufrida. Tiene una muerte sufrida. Sí, con la misma agonía con que él infligió a otros. Con esa misma agonía de disfrutar quemar gente, este está sufriendo en agonía su propia muerte. Este cayó en el propio jugo de su maldad. Este fue adobado con su propio deseo de venganza. Y Dios lo va a llevar al punto en que este va a saber lo que es sufrir, morir sufriendo. Y entonces termina muriendo en deshonra. Ahora, es interesante, fíjese, en el contexto de guerra. En el contexto de guerra, este ruega porque lo maten. Mátame, le dice al escudero. Y en un contexto de guerra, ya sabemos que para un soldado morir en guerra, oigan, eso es un honor. De hecho, nosotros, pues, honramos a los soldados, ¿no? Que pelean y que guerrean en el cumplimiento del deber, ¿no? Claro que sí, se hace fiesta nacional, pero en el contexto de guerra, un soldado es honrado hasta morir como soldado, es un gran honor. Pero este no, este está con sus últimas palabras demostrando en sus últimos momentos, aun cuando, sí, como Aquiles, ¿no? Iba con toda su armadura, pero su talón allá estaba al descubierto. También este viene perdiendo un sentido común de la guerra. No te acerques al muro. Es interesante, pero hay ironía acá. ¿Ya se dio cuenta de la ironía que hay? Es que lo que lo mata a él es una piedra. Y es tanta la ironía que fue precisamente como él mató a 70 de sus hermanos. Dice ya al principio del capítulo, los mató en una piedra. Y qué ironía, ¿no? Una piedra vino a derrotarlo. Y mis hermanos, también se parece a aquel dicho nuestro popular también, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pensaríamos que sí, pero siempre habrá perros, hermanos. ¿Ha visto usted un perro rabioso? Yo, para serles honesto, solamente he visto una vez y de niño. Me acuerdo de ese perro rabioso, loco, así, violento, buscando morder. Sí, yo me acuerdo de niño esconderme porque este andaba corriendo como loco buscando gente para morder y con la baba blanca aquí cayéndosele. Peligroso. Y muerto el perro, se acabó la rabia, pero no es cierto. No es cierto porque este hombre nos demuestra algo nuestro. Por eso decía, ¿hay algo bueno que se pueda sacar de Abimelech? Y mis hermanos, siempre van a haber perros rabiosos allá afuera. Siempre van a haber perros rabiosos allá afuera. La maldad que hay afuera hay, que continúa, aun cuando hay ciertas victorias. Créame, yo el día viernes, cuando se dio la noticia de esto de la Corte Suprema allá en Washington, miren, yo me paré ahí en mi cuarto, en la noticia, viendo la noticia y viéndole la cara a Joe Biden ahí, diciendo este es el día más triste de nuestra historia. Estúpido. Y yo me paré frente al televisor y estuve aplaudiendo, de veras que sí. Miren, hermanos, gracias a Dios que se dio esa decisión. Porque juega mucho con la ilógica de la cultura de esta sociedad. Porque ¿qué significa que la mujer determine matar a una criatura? Fíjense, es que exigimos los derechos de que yo tenga la voluntad de matar a este que llevo acá adentro. ¿Qué significa eso? Entonces, si le prestamos atención a este asunto, yo diría, bueno, si esta mujer quiere abortar, ¿por qué razón se embaraza? ¿Se da cuenta cómo el ser humano es de irracional muchas veces? Digo, si quiere abortar, si le es un problema eso, ¿por qué se embaraza? Y le voy a decir que pone en evidencia otro asunto de esta sociedad. Y lo que pone en evidencia de esta sociedad es que también hay cabida para más pecado.
Y la cabida para más pecado se llama unión libre, sexo libre. ¿Ya? Si hubiera sexo libre, como hay sexo libre, se puede dar aquello. Eso que llaman accidente. Y eso que yo puedo desechar en el momento que yo quiera, porque es mi cuerpo. ¿Ya? Así que créanme, yo sí celebré el día viernes. Celebré el día viernes, aun cuando, fíjense, y todavía falta. Pero California ha sido declarado santuario para todas aquellas que quieran venir de otros estados a abortar aquí. ¿Se da cuenta en el ambiente en que vivimos? Esta es la sociedad en que estamos. Y Dios va a pasar factura. Eso que no se nos olvide. Que Dios todavía va a pasar factura. Y Él sí nos demuestra que allá afuera las cosas siguen siendo malas. Este gobierno es malo. Leyes malas. Son reinos corruptos, imperfectos. Y que entonces como iglesia anhelamos que el Señor venga. Pero como iglesia también declararle a otros pregoneros de gracia de que en Cristo hay perdón, de que en Cristo hay libertad, que Cristo realmente es la solución para el ser humano en lo individual y que estas cabezas pensantes o disque pensantes allá en Washington pueden ser afectadas por la oración de la iglesia en este país. Y mientras se están dando las equivocaciones en esta sociedad, seguimos teniendo como iglesia el compromiso y la misión de decirles que en Jesucristo puede haber cambio. Así que hermanos, no pensemos que vamos a pasar acá en esta iglesia quietos solamente escuchando esto. Sí, vamos a orar los días miércoles y vamos a orar en lo individual, porque la cosa no es para relajarnos y solamente celebrar una victoria, es para seguir dependiendo del Señor en la misión que nos toca hacer como hijos suyos. Así que aquí tenemos a un hombre que nos da a conocer algo también de nuestro propio carácter. ¿Cuáles son aquellas áreas vulnerables, blandas de nuestro carácter? Y que podemos pensar que podemos lidiar con ellas en nuestro propio esfuerzo, alejados de Dios. No se puede. Venir al Señor en dependencia. Y una de las cosas que yo he llegado a entender es que yo no voy a ir en victoria con mis propios esfuerzos, porque lo que me dice la palabra es que yo me esfuerce en la gracia, que me esfuerce en agradarle a Él, no en cometer algún pecado. Fíjese que hay una gran diferencia. A veces queremos dejar un pecado y con nuestro propio esfuerzo, aunque pueda durar un poquito, caemos en lo mismo. Y lo repetimos, y lo repetimos. Eso es caminar en mi propio esfuerzo, pero caminar en la gracia es cambiar la perspectiva. Es decir, no, yo no voy a cometer pecado, porque si digo que no voy a cometer pecado, Pablo mismo, dice él, ¿no? Lo que quiero hacer, agradar a Dios, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, dice Pablo, que es no pecar, eso hago. Entonces me doy cuenta que soy un corrupto, dice Pablo por dentro. Y entonces él habla y dice que debo esforzarme en agradarle a Él. Hermanos, de eso se trata, agradarle a Él. No que yo no quiero cometer este pecado, no, agradarle a Él. Y que en esa gracia Él nos sostenga. Entonces este hombre nos habla episodios de derrota. Aquí hay un episodio de derrota de un hombre malo. Y que lo podríamos hasta aplaudir y celebrar también. Pero, mis hermanos, nos demuestra algo. Que todos tenemos puntos vulnerables a los cuales le prestamos atención. Y hay una verdad que nos deja la Escritura entonces. La verdad es esta. Caminar lejos de Dios nos lleva al exceso de confianza. Directo a la desgracia. Caminar lejos de Dios nos lleva al exceso de confianza, directo a la desgracia. Yo quiero cerrar leyéndoles lo que dice Proverbios capítulo 3, que no amerita mayor explicación, por sí solo se explica. Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que no se entiende de este pasaje? Tan claro como para que vengamos y nos propongamos entonces, Señor, que mi confianza en ti desplace mi autoconfianza. Oramos. Padre, muchas gracias, porque los tiempos siguen siendo peligrosos, Señor, difíciles, en donde el reto, Señor, de hijos tuyos, de vivir, Señor, en una sociedad contraria a tu propósito, contraria a tu diseño, contraria a tu deseo, nos hace también tener confrontaciones, Señor. Pero esta mañana oramos para que nos des el carácter para no contemporizar con este mundo, para no caminar al ritmo del mundo, Señor. Porque tu palabra nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esos son los muros, Señor. Esos son los muros a los que muchas veces nos hemos acercado. Pero yo te ruego, Señor, que nos des un claro propósito de agradarte, de caminar cerca de ti, de no subestimar esas cosas, Señor, de saber que hacen daño y que por lo tanto, alejados de ti, no podemos pensar en victorias. Señor, enséñanos a caminar tan cerca de tu corazón. Allá en el interior de nuestro ser, Señor, que puedan ser nuestras las palabras del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y que eso signifique caminar contigo, Señor, disfrutarte, agradarte, y que en tu gracia podamos ir día a día. Esta semana, Señor, lo pedimos así. En los retos que esta semana nos presente, Señor, que podamos aferrarnos a tu gracia y que esa gracia nos motive a agradarte. Gracias por todo lo que en Cristo podemos tener. Gracias porque en Él, Señor, nosotros podemos estar completos. Porque en Él tú nos has demostrado que no necesitamos otra cosa que con la que querramos llenar nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Porque como lo hemos cantado, el regalo más sublime viene de lo alto, de ti mismo, tu propio Hijo para nosotros. Gracias, Señor. Te encomiendo esta comunidad de fe, esta familia tuya, para que nos impulse, Señor, a ser testigos tuyos también en medio de esta comunidad donde tú nos permites ser testimonio de salvación, de perdón, de misericordia y de gracia de parte, Señor, tuya que nos amas. Te bendecimos y te damos todo el honor en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.